Hola a todos, mi nombre es Alejandra Contreras. Con mi compañera Gabriela Asensio daremos a conocer la sentencia C-098/1996, magistrado ponente del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz y como actor Germán Humberto Rincón, quien presenta demanda de inconstitucionalidad contra el artículo primero y el literal A del artículo 2 de la Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, ley en la cual se decreta en el artículo 1, a partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho la forma entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denomina compañero y compañera permanente el hombre y la mujer que forman parte de una unión marital de hecho. Y en el artículo 2 dice que se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y ahí hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos. A. Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio. Germán Rincón presenta esta demanda porque considera la norma citada violatoria de los artículos 1, 13, 16, 18 y 21 de la Constitución Política. Se entiende entonces que las normas demandadas no toman en consideración a las parejas de mujeres o de hombres que cohabitan de manera estable y permanente y por este motivo se produce una discriminación. Las parejas homosexuales pueden encontrarse en idénticas circunstancias que las heterosexuales, pero a ellas no se les reconoce ni se extienden las disposiciones legales sobre uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. También se da a entender que se limita el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, pues si bien se admite que la sexualidad del individuo puede orientarse hacia la persona de su mismo sexo, la ley le niega protección a la comunidad de vida que en este caso puede formarse. A concepto del Procurador General de la Nación, expone que la Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia C-239/1994, en la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 54 de 1990. El artículo 42 de la Constitución Política dispone ciertos requisitos para la constitución de una familia. Primero, que se forme por vínculos naturales o jurídicos. Segundo, que se exprese un acto volitivo. Y tercero, que exista una unión entre un hombre y una mujer, ya sea matrimonial o mediante hechos responsables. Estos requisitos evidencian que la unión marital de hecho origina una familia y que únicamente puede constituirse a partir de personas de distinto sexo. Se aprecia que el legislador no tuvo una intención discriminatoria al expedir la ley exigiendo varios requisitos no estrictamente relacionados con el sexo de las personas. Sin embargo, no se está regulando la situación jurídica de las personas que están en las mismas condiciones como lo son las parejas homosexuales que conforman una familia. No obstante, aunque la protección de las parejas homosexuales no se ampare en el artículo 42 de la Constitución Política, no es menos cierto que la Constitución obliga a su protección en un buen número de decisiones judiciales producto de la ausencia de legislación de la misma. Por ello manifiesta que teniendo en cuenta los dictados de la Carta Fundamental, han de regular e interpretar los efectos de las relaciones de parejas entre homosexuales, reconociendo sus efectos y configurándoles legitimidad. Fundamentos. Se debe conocer la finalidad de la ley examinada. En el artículo primero, la ley se ocupa de definir la unión marital de hecho y establecer el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, entendiendo que la expresión unión marital de hecho sustituye a las más antiguas como el concubinato y el amancebamiento. El artículo segundo formula una simple presunción legal sobre la existencia de una sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, si ésta ha existido por un lapso no inferior a 2 años cuyo propósito como tal es evitar la coexistencia de dos sociedades de ganancias a título universal, una nacida entre un matrimonio y la otra entre una unión marital de hecho. La Ley 54 de 1990 se inscribe en una línea de sucesivas reformas legales que progresivamente han introducido el principio de la igualdad, equidad y mutuo respeto en el ámbito de las relaciones familiares, sobre derechos de la mujer casada, la paternidad responsable y los derechos sucesoriales de los hijos extramatrimoniales y los matrimoniales. Junto con esas presunciones legales sobre la existencia de la unión marital de hecho, la configuración de la sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja y la libertad probatoria para acreditar la unión,
comportan mecanismos y vías diseñadas por el legislador con el objetivo de reconocer la legitimidad de este tipo de relaciones y buscar que en su interior reine la equidad y la justicia. El problema jurídico que se planteó desde un ángulo puramente personal, es evidente que los derechos patrimoniales que se reconocen presuponen la existencia de una comunidad de vida que se apoya en el trabajo, ayuda y socorro mutuos de los que la conforman, y que la finalidad de las disposiciones legales es proteger patrimonialmente a los compañeros permanentes. Las familias unidas por vínculos naturales como los diferentes grados de consanguinidad o jurídicos que se presentan entre esposos afines o entre padres e hijos adoptivos o por la voluntad responsable de constituirla han sido reglamentadas durante toda nuestra vida civil. Siguiendo ello así, es apenas obvio determinar la protección del Estado y la sociedad para esa familia y fijar la inviolabilidad para su honra, dignidad e intimidad, así como sentar las bases de una absoluta igualdad de derechos y deberes. Se debe reflejar en la Constitución la realidad en la que hoy más de la cuarta parte de nuestra población vive. También se deben complementar las normas legales vigentes sobre las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes, cuyas presunciones que contiene la ley en efecto circunscriben la unión marital de hecho a las parejas formadas entre un hombre y una mujer, pero excluyen a las parejas homosexuales. Alcance circunscrito de una medida legal de protección en el ámbito familiar. Desde el punto de vista constitucional, la conducta y el comportamiento homosexual tienen un carácter de manifestación, inclinación, orientación y son opciones válidas y legítimas de las personas. La sexualidad heterosexual u homosexual es un elemento esencial de la persona humana. La ley no impide en algún modo que se constituyan parejas homosexuales y no obliga a las personas a apuntar de su condición u orientación sexual. La sexualidad heterosexual corresponde al patrón de conducta más generalizado y la mayoría condena socialmente el comportamiento homosexual. Por estos motivos, no puede la ley, sin violar la Constitución, prohibirlo y sancionarlo respecto de los adultos que libremente consientan en los actos y relaciones de este tipo, y lo hagan en condiciones que no afecten estándares mínimos y generales de decencia pública. La sexualidad compromete la esfera más íntima y personal de los individuos, pertenece al campo de su libertad fundamental, por lo cual el Estado y la colectividad no pueden intervenir. El campo sobre el cual recaen las decisiones políticas en el Estado no puede ser aquel en el que los miembros de la comunidad no están obligados a coincidir, como ocurre en la materia sexual. La Corte no considera que el principio democrático pueda en verdad avalar un censo mayoritario que relegue a los homosexuales al nivel de ciudadanos de segunda categoría, pues en el principio de igualdad en la Constitución Política en el artículo 13 se opone de manera radical a través de que la ley por razones de orden sexual subyace a una mayoría que no comparta los gustos, hábitos y prácticas sexuales de la mayoría. Los perjuicios fóbicos o no y las falsas creencias que han servido históricamente para anatematizar a los homosexuales no otorgan validez a las leyes que los convierten en objeto de escarnio público. Las disposiciones demandadas adoptadas por el legislador no prohíben ni sancionan el homosexualismo, se limitan a tratar los aspectos patrimoniales de un determinado tipo de relaciones. El hecho de que la sociedad patrimonial objeto de la regulación no se refiera a las parejas homosexuales no significa que éstas queden sojuzgadas o dominadas por una mayoría que eventualmente la rechaza y margina. En esta sentencia se han señalado algunos elementos que están presentes en las uniones maritales heterosexuales y que no lo están en las homosexuales, lo cual es suficiente para tenerlas como supuestos distintos. Las uniones maritales de hecho de carácter heterosexual en cuanto conforman familias son tomadas en cuenta por la ley con el objeto de garantizar su protección integral y en especial que la mujer y el hombre tengan iguales derechos y deberes, lo que como objeto necesario de protección no se da a las parejas homosexuales. Esta Corte no puede declarar la inexequibilidad de una ley que resuelve atacar una sola injusticia a la vez, salvo que al hacerlo consagre un privilegio ilegítimo u odioso o la medida injustificante afecte a las otras personas o grupos que todavía no han sido favorecidos. La unión marital de hecho reivindica y protege un grupo anteriormente discriminado, pero no crea un privilegio que resulte constitucionalmente censurable. Según la Constitución, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, y las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja. A cada miembro se reconoce lo que en justicia le pertenece.
Las disposiciones demandadas. El hecho de que la misma regla no se aplique a las uniones homosexuales no autoriza a considerar que se haya consagrado un privilegio odioso, pues la omisión del legislador que le otorga al demandante podría ser objeto de un detenido y riguroso examen de constitucionalidad si se advirtiera en ella un propósito de lesionar a homosexuales, si la aplicación de la ley pudiera esperarse un impacto negativo en su contra. Sin embargo, el fin de la ley es proteger las uniones maritales heterosexuales sin perjudicar las restantes. Resuelve. Primero, estarse a lo resuelto de la sentencia C-239 de 1994 en relación con la expresión a partir de la vigencia de la presente ley del artículo primero y declarar exequible la parte restante del mismo artículo. Segundo, declarar exequible el literal A del artículo segundo de la ley 54 de 1990.